Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mundo por Crear, podcast de la periodista y creadora textil Claudia Espinosa Ortubia. Un cuaderno de campo donde repasa las experiencias, aprendizajes y dificultades que día a día enfrentan creadores y emprendedores que viven de su trabajo. Déjanos tus comentarios en el Instagram cespinosaU. Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Un Mundo por Crear podcast. En esta ocasión quiero conversar con Alejandra Bendel. Ella es artista visual, licenciada en arte de la Universidad Católica. Actualmente ella es directora y profesora de la Escuela de Arte de la misma universidad. Y desde el año pasado, Alejandra también es mi profesora en el ramo de acuarela de educación continua de la universidad, de la Escuela de Arte. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida, estoy feliz de que puedas estar conversando conmigo y bueno, con todos nosotros en este podcast. Muchas gracias, Claudia. Yo también estoy muy contenta de poder compartir esta instancia que encuentro que es relevante el desarrollo que puede tener en relación a expresar, a mencionar, a explicar, a de alguna forma también transmitir y compartir las experiencias que uno tiene dentro del desarrollo como artista visual. Hemos visto durante este último tiempo y a raíz de la pandemia cómo muchas personas se han volcado al mundo de la creación desde sus propios espacios, ¿cierto? Desde su propia experiencia, algunos a las manualidades, otros directamente a aprender técnicas artísticas. Está muy de moda también hoy día en internet las clases, ya sea pequeñas clases, tutoriales, etcétera, para aprender técnicas. No sé, en el caso específico, por ejemplo, de la acuarela que vemos que yo estudio contigo, está lleno de pequeños cursos, de cursos de 2 clases, 3 clases y así. Y en ese sentido, en esta como búsqueda o necesidad natural innata que al parecer tenemos las personas de acercarnos y sin quererlo quizás de vibrar con el arte, sin buscarlo necesariamente, quizás personas que no tienen esa formación en arte, quiero decir. Me gustaría preguntarte primero cómo lo ves tú, que el arte está en tu vida desde hace muchos años. ¿Cómo tú puedes explicarlo o interpretarlo, especialmente en este tiempo de pandemia y donde vemos que también los materiales de arte y de manualidades se han agotado en todas partes? Sí, el proceso en este contexto de pandemia ha impulsado a que uno como ser humano pueda establecer un diálogo directo con uno, ¿ya? Yo creo que dentro de todo lo difícil que ha sido el contexto, hay aspectos que han sido muy positivos porque es el vincularse desde el interno hacia afuera. Creo que la búsqueda de herramientas, en tanto emocionales, en términos también de expresión, ha sido una instancia muy demandante al interior de cada persona. El buscar la estabilidad, la tranquilidad, el trasladarte a un espacio en donde nadie te está preguntando nada, sino que está entrando en una acción de lo que es fluir frente a una expresión determinada. Entonces, el arte en ese sentido, desde las artes visuales, el rol que ha tenido en este contexto ha sido bastante importante. Yo lo he vivido tanto con estudiantes de educación continua y con estudiantes de pregrado, en donde son volúmenes importantes en el cual tú sientes que están muy ávidos, ávidas de poder recepcionar el contenido que uno desea transmitir. Ahora, ese contenido siempre va relevado hacia una búsqueda y un encuentro con la propia naturaleza, ¿ya? Creo que hay una responsabilidad para quienes tenemos el rol de la docencia en estas áreas de implicarnos de alguna manera desde el lugar que todos somos en términos de poder transmitir esa búsqueda, no haciendo lo mismo ni hacer una suerte como de espejo frente al otro, pero sí impulsar la experiencia que uno tiene como artista visual.
que el contexto siempre ha sido complejo para el artista visual. Ahora estamos en una particularidad, pero permanentemente el artista está involucrada en un proceso de cuestionamiento, y esa expertise, esa experiencia de poder reconocer lo que uno tiene es lo que te posiciona hoy en día en el poder transmitirlo en una diversidad importante, ¿ya? El activar estas metodologías implica que un alumno o una persona que nunca estuvo vinculada, ¿ya?, de manera concreta en estudios formales de arte, pueda en este momento encontrar su camino, ¿ya? O sea, el poder guiarlo desde ese lugar, porque creo que acá hay una palabra que yo creo que es esencial, que es pasión. Yo creo que en este contexto las pasiones se han multiplicado. Entonces, esa pasión por querer hacer algo, por querer expresar algo, por poder encontrar mi mundo interior en los mismos metros cuadrados que tengo que estar por X cantidad de tiempo, yo creo que es un encuentro valiosísimo. Qué interesante, porque eso también denota quizás que esas mismas pasiones, más allá de explotar, quizás se despertaron. O sea, quizás estaban ahí todo el rato, pero vivíamos en una especie de piloto automático, o quizás estábamos tan enfocados a lo externo, a estímulos externos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el consumismo, porque nos vimos enfrentados a una situación en la que no podíamos salir a vitrinear, ¿cierto? O a consumir lo que sea. Tal vez puede ser algo así también, que este sacudón que nos está dando la pandemia no nos dejó otra opción, pero, pero a buena hora. Yo creo que ahí, cuando te cierran las puertas en otros lugares, uno tiene que tener la responsabilidad de alguna manera en este contexto de abrirla desde nuestros propios lugares, ¿ya? Y hay algo que yo he ido observando hace ya desde un año y más, que hemos vuelto en un volumen no menor y en un contexto con la distancia que corresponde, pero hay una hilaridad con respecto a la infancia. Nosotros hemos vuelto a ser niños, ¿ya? En el sentido de que cuando uno es niño busca, y no hay mayores cuestionamientos. Yo siento que hoy día el ser humano, en el contexto en el cual estamos, inconscientemente o conscientemente no hemos permitido volver a ser niños, ¿ya? Lo digo en un sentido en paralelo, ¿ya? Cuando yo observo a personas que no han tenido nunca una vinculación tan directa en la etapa formativa mayor, me refiero al arte, tú los observas y son niños, adultos. Para mí los niños son una fuente de conocimiento muy grande. El observarlos para mí fue tremendamente importante, ya que de ello pude a través de los años concluir que hay personalidades asociadas, ¿ya? Y es ahí en donde, y ahí hago un traslado hacia a una parte que no es menor dentro de la historia, que es la vinculación de enseñar artes en un colegio, ¿ya? En donde tú tienes que tener muchas herramientas para poder contener los objetivos que tienes propuestos frente a muchos y muchas personalidades que están orbitando de una intensidad mayor. Y ahí tú te das cuenta que hay personas con un carácter mucho más de mancha, hay personas con carácter mucho más de línea, y que hay una afiliación incesante en que pueden ir trasladándose de un lugar a otro o se pueden detener en uno, y uno tiene la obligación, en el sentido del compromiso que existe como uno como guía, de llevarlos al otro lugar, porque en esa concepción uno tiene que siempre manejar la posibilidad que el otro pueda o la otra pueda elegir. Y uno puede elegir cuando tiene mucho más contenido. Entonces, si desde esta situación, esta persona mancha llega a ser persona línea y persona línea llega a ser persona mancha, hay una implicancia tremenda de cómo tú te puedes expresar. Llevándolo hoy día al presente de la pregunta que tú me haces, claramente cuando uno está responsable de personas que quieren vincularse desde el arte en este contexto, uno evidencia ese mismo trayecto.
Entonces tú vuelves a observar desde el lugar en el cual yo estoy una determinada manera, una determinada forma que está asociada a tu infancia, ¿ya? Porque esa persona no es que no sé dibujar, no es el tránsito desde la visualidad, ¿ya? O es el tránsito de la identidad del modelo, del referente de una realidad, sino tú estás trabajando desde la esencia de la persona. Y eso asociado a un constructo que yo creo que es importante también mencionar el contexto de su memoria visual para explicarlo desde el por qué yo siento que vuelven a una infancia, es porque se empiezan a asociar los vínculos, ¿ya? Entonces, siento que las personas que han tomado este camino desde las artes visuales han podido gozar y hacer uso de esta infancia que se ha vuelto a replantear en un presente de 60, 70 años, 50 años. Ese es el cruce que yo hago y en la cual yo te puedo responder y puedo entender por qué hoy las artes visuales ocupan un lugar muy importante como proceso. No lo cruzo tan desde un punto tan terapéutico porque no son las competencias que uno tiene como artista visual. Sí, uno tiene las competencias desde el punto de vista de los procesos creativos y son los procesos creativos que están muy demarcados, en los cuales te permite conocer al otro, a la otra, desde el lugar de cómo se instala, ¿ya? Pero para que ello exista, volvemos al inicio, la pasión es fundamental. El deseo de querer vincularse a nivel interno a esta expresión de creación. Yo lo veo en mis talleres de tejido. Hay muchas personas que lo buscan porque les llama la atención, pero que no sabían tejer, nunca habían tejido. Quizás alguna vez vieron a las abuelas, pero no... bueno, además que estaba súper vinculado al ámbito femenino, pero ellas lo veían como un tema como generacional. Y ellas hoy día están, muchas de ellas están en mis talleres y sí, es como partir de nuevo y partir, o sea, como partir de cuando uno empieza en la infancia y con grandes satisfacciones y grandes avances además. Y pensando, yo creo, oye, ¿cómo estuve tanto tiempo sin tejer? O sea, yo lo planteo específicamente en mi caso porque es lo que yo veo en mis clases. Y fascinada, fascinada como un niño en una juguetería. O sea, aprendiendo el mundo de los palillos, el mundo o de los telares, de los tapices, de las lanas, de los materiales, de los colores. Fascinada. Claro, un poco lo mismo que te pasa a ti hoy día con los adultos que están en tus clases. Y en ese sentido, creo que también está relacionado con esta infancia cada vez más corta que vemos a lo largo de los años. Hemos visto cómo se acortan esos años de, como de pureza espiritual. Yo lo veo, por ejemplo, mi hijo de 10 años, él cree fehacientemente en el ratón Pérez, en el viejito Pascuero, etcétera, pero vivimos en el campo, estamos en Punta Arenas, en general, y más aún en estos años, ¿cierto? Desde el año pasado que está tan encerrado en casa. Lo comparo con otro niño quizás de 10 años que puede estar en una gran ciudad, con otros contactos, con otras realidades, que quizás ya hace mucho rato que tiene una mirada completamente distinta respecto de la Navidad, respecto de la muda de los dientes, en fin. Y eso trasladado a lo que tú me comentas hoy día, quizás fue muy abrupta nuestra salida de la infancia y lo necesitamos volver ahí porque hay algo que no quedó, un proceso que no finalizó de manera natural. Quizás nunca debió haber finalizado. Es algo que quizás nos preguntamos hoy. Exacto. Mira, yo creo que voy a retomar un poco de lo que tú me contaste en la primera etapa, la responsabilidad que tienes tú como en esta guía de los talleres que haces con respecto al telar y al tejido. Yo quería compartir contigo algo que para mí es bastante personal, pero está muy unido a ti. Yo tejo y tejo con un solo objetivo, para pensar. El acto de tejer me significa el trasladarme a muchos lugares en paralelo. Ahora,
yo soy una persona visiblemente como que me veo muy quieta, pero mentalmente yo necesito el conectarme con el tejido porque siento que voy construyendo mis pensamientos. Tengo que ir haciendo un paralelo, ¿ya? En el momento que empiezo a tejer, empiezo a pensar y empiezo a hilar. No importa lo que teja. Ahora, debo decirte, Claudia, que yo no puedo tejer con la definición que tejes tú. O sea, no me puedes pedir un punto inglés y un rebaje o me pierdo, porque yo lo que hago es tejer y puedo tejer, tejer y tejer. Y ese tejido es mi tejido mental. Yo ahí hago una asociatividad muy clara. Y cuando veo aquellas piezas que tejo, puedo decir en tal segmento era este pensamiento, en este era el otro, lo puedo visualizar como también puedo tomar un lápiz en otra instancia y poder escribirlo. Es como que yo fuera tejiendo, escribiendo mentalmente. ¿Ya? Es un desarrollo que cada día me impresiono más, que sigo investigando en ello y con eso paso a la pregunta que tú me hiciste. Yo no sabía, de alguna forma, qué tan importante y relevante era el proceso de la infancia dentro de lo que es el desarrollo creativo. ¿Ya? Yo creo que las situaciones están muy ancladas a la experiencia personal. A la experiencia personal, puntualmente, en el cómo yo me encuentro con esta infancia, me encuentro con esta infancia en un dolor paralelo de estar a puertas de iniciar un proceso creativo para un contexto de exposición. Yo ya había cerrado el ciclo anterior y en este ciclo quería situarme desde otro lugar, pero se cruza un factor emocional importante que fue la pérdida de mi padre, que fue muy abrupta esa partida y claramente desde las emociones que estaban bastante vulneradas, me era imposible reconstruirme a puertas de 9 meses en los cuales tenía proyectado este proceso. ¿Ya? Hice muchos intentos de alguna manera y apelando a todas las herramientas que en ese momento tenía y ninguna me encontraba ni yo encontraba. ¿Ya? Hasta que empecé a hacer como ese recorrido del recuerdo de mi padre, de lo que yo viví de alguna manera en mi infancia, en los lugares donde yo viví. Y ahí hago un ensamble que fue determinante porque pude recorrer todos aquellos lugares de Valparaíso, todos aquellos lugares del sur, todos aquellos lugares de mi primera infancia y empecé a recolectar esa visualidad con el objetivo de poder instalar una propuesta que fuera claramente desde un homenaje hacia lo que yo había construido desde el punto de vista de esos lugares. ¿Ya? Con esa experiencia me cruzo y digo ya, ahora tengo mi corpus de investigación claro y inicio el desarrollo. Yo creo que acá, dentro de los procesos creativos, está lo físico y lo mental, lo que tú vas viendo visualmente, pero lo que tú vas también internalizando mentalmente. Y se produce un cruce que para mí fue impactante, porque fue sentar como cimientos hacia mi vida hacia adelante. ¿Ya? Y sin pensarlo, en una oportunidad, estando exactamente en una clase de educación continua, en donde yo todavía no había hecho ningún cruce. Ese cruce lo tenía guardado para mí porque entendía que era algo que me correspondía y no podía yo cruzarme e imponer ese proceso en otros. ¿Ya? Y me tocó una situación con una persona que estaba viviendo un proceso bastante complejo y cómo desde la creación yo podía aportar en dicho proceso. Entonces hice un estudio en común acuerdo con ella de levantar estos cimientos de la infancia y tuvimos muy buenos resultados. Después fue aumentando otra persona más, y entendí que esto se podía compartir siempre y cuando el otro estuviese disponible a este diálogo que es bastante personal, cuidadoso y en el cual uno
en el sentido yo como responsable de guiar ese proceso creativo en relación a la infancia, hay una palabra que para mí es fundamental, que es el respeto. ¿Hasta dónde? ¿Ya? Y claramente me abrió una puerta inmensa para apoyar el proceso creativo del otro, porque en ninguna parte existe un taller que te diga cómo vamos a guiar estos procesos, de dónde viene tu intencionalidad, por qué tienes esta afiliación con determinadas imágenes, por qué tu trabajo obedece mucho más a un proceso objetual más que un proceso de pintura o de fotografía o desde diferentes lugares que podemos tomarlo. Entonces, es ahí donde vuelvo de nuevo a hacer el anclaje a la infancia. Como la infancia, por compleja que sea o por bonita que sea, es una estructura que te acompaña hasta cuando uno ve crecer el pasto desde abajo. ¿Ya? Entonces, uno tiene una carga importantísima, que es una excelente herramienta, que puedes usarla o no usarla, pero está en ti, no hay que comprarla en ninguna parte, no hay que adquirirla en ninguna parte, es parte de tu propia hechura, de alguna manera, desde el punto de vista, desde la persona. Estás hilvanado con ese hilo. Está hilvanado con ese hilo, exactamente. Entonces, es un hilo que uno va enrollando y lo va cuidando. Se te puede enredar, y uno muchas veces cuando las situaciones se enredan, uno las detiene también. No siempre quiere desenredarlas inmediatamente. Entonces uno va decidiendo en qué momento abro este hilo para que se desenrede o todavía creo que falta un poco más de tiempo para poder enfrentarme a desenredarlo. Sin lugar a duda, es un proceso hermoso que se va viendo desde tu proceso creativo y desde tu visualidad. ¿Ya? Entonces, desde ahí es porque te cruzas con personas que entran a un taller determinado y se van encontrando desde esos lugares. ¿Ya? Ahora, para que aquello ocurra, tiene que haber un rol, en este caso de mi persona, de mucha observación, de mucho cuidado con la palabra, de no encasillar inmediatamente. Entonces, en esa búsqueda yo siempre hablo cómo podemos preservar este primer estado puro de búsqueda, porque es de una pureza. Entonces, son procesos que van guiándose, pero con un respeto único hacia ese interior de cada uno. Claro, si consideramos entonces que que todos llegamos a la adultez con, con nuestro Ilván, que se ha ido forjando de acuerdo a nuestras experiencias, a lo que nos tocó vivir. Cuando llegamos a adultos, básicamente tiene que ver con las decisiones que tomamos, porque cuando niños es difícil poder tomar muchas decisiones, y son las decisiones que nos van marcando nuestro camino hacia allá la vejez. No siempre tomamos buenas decisiones. Creo que la cultura o la sociedad en la que estamos insertos nos va forjando un poco ese camino. Son pocos los valientes que se rebelan ante ello. Mira, ¿por qué te lo cuento? Mi hijo mayor en este momento está en este proceso de test vocacionales y lo conversábamos con él hace unos días por teléfono con otros papás, que su hijo también está en la misma edad, mismo proceso, mismo colegio. Y había una alumna que conocían los dos, el hijo mío y el hijo de ellos, una alumna que el año pasado llegó a rendir este test con prácticamente promedio 7 en todos los ramos, y lo que arrojó ese test es que ella era arte 100%, o sea, tenía todos los atributos, tenía todas las habilidades, etcétera, para dedicarse al arte. Bueno, la revolución en su casa, pidieron que le hicieran el test nuevamente, no podían creer sus padres, que yo creo que la veían en una carrera más vinculada, no sé, quizás a la medicina, al derecho, a la ingeniería, pero nunca al arte. ¿Te fijas? Entonces, bueno, bueno, mi hijo en particular está para el lado de la fotografía, del cine, en fin. Y es lo que él va a estudiar, es lo que él quiere hacer, es en lo que él es feliz. Y finalmente es su vida, ¿cierto? Y él tiene que tomar esa decisión. Nosotros como papás lo vamos a apoyar, pero no nos vamos a involucrar en la decisión que él vaya a tomar. Al contrario,
La que él tome, nosotros vamos a estar ahí apoyándolo. Pero yo creo que en cierta medida muchos de nosotros, muchas quizás nuestras generaciones, también estuvimos ahí en algún momento en esta posición de tomar esa decisión y chuta, ¿qué hago? Me voy por el lado de este desarrollo, de trabajar mi infancia, me gustaba dibujar, disfrutaba tanto dibujar cuando niño, pero de adulto ya termino estudiando cualquier otra cosa. Tenemos esta presión externa, estos estímulos externos. Sin embargo, tú hoy día eres artista visual. Entonces, quería preguntarte cómo fue que llegaste ahí, qué apoyos tuviste, o cómo fue que llegaste. ¿Cómo llegué? No fue fácil. Hay procesos en los cuales claramente mi perfil era mucho más humanista, pero igual tenía una parte desde lo científico, me encantaba todo el tema de lo que es lo marino, la biología marina, y por otro lado, este lugar del arte, estando en hasta cuarto medio, mitad de semestre, cuarto medio, nunca lo entendí como una vía, ¿ya? Sí, creo que fue determinante un trabajo que me hicieron hacer en el cual yo me sentí que estaba muy apasionada, volvemos al tema de la pasión con ese desarrollo, pero siempre lo vi como algo que, que rico, que lo viví, que me pasó lo que está, o sea, que pude lograr de lo que yo pensaba, llevarlo a un determinado blog en ese momento con determinadas imágenes. Mi camino para poder llegar al arte de manera consciente fue muy largo, ¿ya? Pasé por pedagogía, la última pedagogía que estudié fue artes plásticas, y ahí claramente en un minuto me dije, yo no puedo quedarme acá, me encanta, por eso estaba en pedagogía en artes plásticas, enseñar, pero ¿cómo no es esto lo que yo deseo? Y responsablemente conmigo misma y apelando a un apoyo familiar tremendo que siempre tuve, nunca, a pesar de los caminos que iba tomando, siempre me mantuve o en una escuela de bellas artes o en clases particulares con determinados profesores que iban a Viña, me recuerdo, yo vivía en Viña, y tomaba estos talleres. Por una parte, en el Bellas Artes yo tenía todo el constructo desde algo mucho más formal, y hasta un momento yo dije, perfecto, voy a estudiar pedagogía en artes plásticas, hacia allá va, pero después el interior empezó a mandar. Es que no, es que, ¿qué pasa si voy más allá? ¿Qué pasa si voy más allá? Y es así como llego a estudiar licenciatura en artes plásticas, perdón, en artes visuales en la Católica, y fue en donde yo me sentí absolutamente plena, porque me costó muchos años llegar a ese lugar, porque en los lugares que estaba anteriormente siempre era una pregunta, yo quiero más, yo quiero más, pero ese más tampoco tenía una respuesta, ¿ya? Ese más era como el saber que tenía que ir hacia un lugar y el ir descubriéndolo. Y llego a estudiar licenciatura en arte en la Católica y me encuentro en un escenario maravilloso en términos de conocimiento. Ahora, si yo voy de nuevo a este recorrido inicial de la infancia, claro, las características todas estaban en la construcción, por ejemplo, de vivir en un edificio que miraba a un cerro y pasar horas detenida en la tarde mirando la ventana. En ese momento también pasaban por ese cerro el señor que vendía los pescados y yo me maravillaba cuando llegaban los pescados, los ordenaban y salían estas escamitas cuando los cortaban. O sea, yo no veía la parte de la sangre como todo se podía ver en ese momento, sino que yo descubría ese color, esos dorados, esos plateados, que hasta el día de hoy esos dorados y esos plateados me acompañan en mi obra porque refieren a aquel pescado de alguna manera o ciertas formas que fueron como determinantes también de mirar un Valparaíso desde el mar. Mi padre era marino mercante, entonces siempre el que él llegara al puerto no significa que uno en el molo se subiera, tenías que tomar una lancha y mirar este barco desde abajo y ver estos óxidos también que hasta el día de hoy también me acompañan esos colores. En fin, tú vas entendiendo por qué vas haciendo las cosas en los tiempos que van marcándose como a veces muy ajeno a uno, pero estudiar arte requiere una circularidad a veces desde otros lugares previos.
porque hay que tener una madurez para poder enfrentar una carrera que es compleja desde los procesos internos. Ahora, cuando no se tienen, se desarrollan dentro del marco de esta vida en pregrado, pero cuando yo encuentro que es el camino y ese es y no hay otro, me completé desde muchos lugares porque siempre era muy inquieta tratando de encontrarme desde otro lugar y no calzaba. Me iba a un lado, no calzaba. Después iba al otro, no calzaba. Entonces, pero no calzar para el otro, sino que ponerme un zapato que para mí realmente fuera absolutamente el que yo quería, con todas las dificultades que implica este proceso de ser artista en un país complejo también en reconocerlo, pero al final del día, a mis 55 años, yo me siento una mujer feliz por las decisiones que tomé, con todos los costos y beneficios, ¿ya? Porque claramente creo que nosotros como artistas teníamos un contexto más preparado en términos de pandemia, porque trabajamos de alguna manera con nosotros mismos, ¿ya? Y ese nosotros mismos, el insumo tú no lo vas a buscar a otro lugar desde la materialidad, de una forma tan directa, ¿ya? O sea, uno en este contexto, yo particularmente he extrañado mucho el sur. Yo viví una etapa importante de mi vida cuando era niña y adolescente en Puerto Montt y en su entorno, y yo periódicamente, por lo menos cada 2 años, estaba viajando cada un año al sur, ¿ya? Con diferentes metas, con diferentes objetivos, pero el principal era la conexión visual y el sentir, el olor, la visualidad, el frío, la temperatura, los colores, el verde, el empaparme y cargar batería. Eso no lo he podido hacer, ¿ya? Pero como uno tiene toda una parte también creativa, yo me lo imagino y recuerdo. Y desde el recuerdo sigo estrujando en el buen sentido de la palabra esa vinculación que me da como el motor, ¿ya? O sea, el ir al sur, el tomar la carretera, el ir sintiendo cómo estas nubes van llegando, esos colores se van, es impactante para mí. Yo tengo toda la ruta entre Santiago y Puerto Montt súper definida, en los estados como voy llegando a ciertos lugares. Me acompaña un registro fotográfico que siempre hago, que me permite mantener vivo de alguna manera. Y volviendo a eso, eh, vuelvo a este hilo, Claudia, ¿ya? O sea, acá lo más importante cuando uno toma esta decisión, muchas veces uno no puede pretender que el otro lo entienda, ¿ya? El otro madre, padre o entorno familiar, ¿ya? Son carreras que son complejas, que se mueve mucho el proceso personal, pero siempre yo digo una cosa, hay una felicidad permanente. A pesar de que el proceso sea duro, porque hay veces que uno entra en esta introspección, en la búsqueda, y sales completamente derrotada de alguna manera, pero eso te da como el piso para decir, ya, tengo que ver otras posibilidades. Porque el artista, en particular, por lo menos yo desde mi lugar, trabajo desde el error. Y el error para mí es algo fundamental, ¿ya? Porque lo considero como una oportunidad, cosa que yo entiendo que no pueden ser en otras áreas, porque es imposible, o sea, tú no te puedes... En cambio, aquí estamos en un lugar donde el error hasta incluso lo vas haciendo conscientemente porque te abre otra posibilidad que no tenías contemplada. No hay un segmento tan claro que de lo bueno y lo malo, ¿te das cuenta? Vas corriendo esos límites también. Entonces, el trabajar desde un proceso donde el error tú le das la bienvenida es demasiado liberador también. Y hacerte responsable de lo que va pasando con eso. Entonces, para eso hay que tener como también herramientas. Y una de mis herramientas es el tejido, ¿ya? Porque también cuando tejo, asumo mis errores y voy hilando estos errores hacia donde se pueden ir conduciendo. Entonces, es todo muy armonioso, ya en términos de que se ordenan de determinada forma, sin embargo, no menos difícil. Y esa dificultad es la que uno se tiene que hacer cargo para poner las cosas en sus lugares y entender por qué pasa, ¿ya?
yo siempre creo que hay cosas que tú no le puedes dar una respuesta consciente, pero siempre es importante aproximarse el por qué, ¿ya? El entender, ¿y esto por qué fue? ¿Y esto por qué ocurrió? No, todavía no lo puedo entender, pero ya va a llegar. Entonces, el ir como, estar como muy en línea con uno, aunque tengamos el desconocimiento, ¿ya? Entonces, en ese sentido, a mí el arte me permitió también reconocerme como lo dispersa que soy, ¿ya? Y la dispersión es una característica propia de una persona que está creando permanentemente. Entonces, también fue ordenarme dentro de lo que construye una dispersión y ver y valorar lo que es positivo. Lo obsesivo también es otro tema dentro de las características de uno, de cómo manejas esas obsesiones en una justa medida, porque para poder llegar a algo en esto, tú tienes que ser persistente y perseverante. Yo creo que la perseverancia es otro cruce fundamental, el mantenerse obstinado en poder lograr siempre con los respetos que esto conlleva. Felicidad constante, felicidad permanente, qué bonito el concepto, Ale. Es que, mira, yo creo que hay situaciones que son como la persona que trabaja desde el arte disfruta con cosas que son naturales de una manera impresionante. O sea, yo en esta pandemia he estado en un contexto de encierro, pero ese encierro me ha llevado a conectarme desde otros lugares. O sea, yo tengo la suerte de vivir en un lugar en donde yo no puedo tener un jardín, no puedo estar conectada con la naturaleza, pero sí tengo una forma frontal hacia la cordillera, las nubes, la salida de la luna, la salida del sol. Por ejemplo, levantarte una mañana y detenerte, cómo vas sintiendo cómo el sol sale, cómo esas montañas empiezan a cambiar de color, cuando un día está con sol y empiezan a llegar las nubes, enterarte, no solamente de la visualidad, sino sentir estas nubes que se van moviendo. O sea, uno puede tener mucha relación con el comportamiento de la naturaleza, aunque no estés inserto en el mismo lugar físicamente, ¿ya? Pero tú puedes ir promoviéndote y encontrándote con hasta una planta que nace, que la vas regando todos los días y que va saliendo con nuevas hojas, o un tallo que empieza a salirle después las raíces, el cómo vas descubriendo eso. O sea, yo creo que nos ha dado la posibilidad de reconectarnos de lugares que uno no también no los tenía tan arraigados de alguna manera. Sí. Ale, ¿tú creces con tu obra? ¿A través de tu obra o tu obra crece contigo? Buena pregunta. Yo creo que son ambas cosas, porque uno va creciendo con la obra y la obra va creciendo con uno, que va tomando diferentes caminos, sí o sí eso es determinante, pero va unido, pero entre como el hilo y la aguja, ¿ya? Ahí está muy preciso porque son nutriciones compartidas, ¿ya? Yo no las puedo dividir. O sea, sería como de alguna manera el mutilar un cierto proceso que está absolutamente relacionado. Muchas gracias, Ale. No sé qué tienes algo más que comentar. A mí me pareció increíble la entrevista. Estoy súper entretenida. Es fascinante todo este tema, de verdad. Y creo que además es muy necesario poder conversarlo, poner estos temas sobre la mesa, sobre todo cuando la mayoría de las personas están hoy día tan atentas a lo que ocurre con la pandemia, que está bien, pero no puede ser lo único. Exactamente. Yo, la verdad, agradecerte esta invitación, Claudia. Cuando desees, cuentes conmigo. El dar la posibilidad que otros puedan también entender y vivir estas experiencias son importantes, pero quiero resaltar lo importante que estás haciendo desde un lugar maravilloso como es Punta Arenas y lo generosa que estás haciendo tú también en destinar tiempo en esto. Y muchas gracias, la verdad que te agradezco mucho este tiempo también contigo de la entrevista y cualquier cosa, aquí estoy. Gracias, Ale.
Muchas gracias. Bueno, nos despedimos de este nuevo episodio y esperamos vernos pronto. Chao. Esto fue Un Mundo por Crear, podcast de la periodista y creadora textil Claudia Espinosa Ortubia. Te esperamos en un próximo episodio.